Jesús, por algo, de todos los títulos que anunciaban al Mesías, el siervo de Jehová, el cordero inmolado, el renuevo, la simiente de David, etc., Jesucristo escogió este título para hacerse llamar Él. Él se identificó con el Hijo del Hombre. Y si se identificó con este título es porque este título tiene importancia, ¿verdad? Esto es un antecedente del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender la epístola de Pablo, Romanos y Corintios, donde habla de Cristo como el segundo Adán. ¿Por qué le llama el segundo Adán? Bueno, acá tenemos un antecedente en el Antiguo Testamento donde se equipara al Hijo del Hombre con Adán, ¿verdad? Entre otras cosas. Héctor, una cosa que a mí me impacta de todo esto, porque efectivamente a veces pareciera que tanta estructura, ¿cuál es el sentido, digamos? Pero la verdad es que no, de todo lo contrario. Yo creo que en estas estructuras, uno puede ver diseño. Y un diseño que es humano. Estas intrincadas estructuras demuestran que hay un diseño divino detrás de todo esto, que efectivamente Daniel al escribir, escribe absolutamente inspirado, digamos, por Dios. No es de hechura humana esto en realidad. Claro, exactamente. O sea, esto no es posible que simplemente, digamos, alguien lo inventó, porque generalmente nosotros le damos importancia de lleno al contenido. Lo normal es que tomamos un libro de la Biblia, lo leemos y buscamos el contenido. Pocas veces nos detenemos en ver la forma, pero ya la forma demuestra la mano de Dios, Así aún es. antes de entrar al contenido. Maravilloso. Sí. Sí. Bueno, vi que alguien preguntó si esto quedaba grabado y sí, el simposio se grabó, se están grabando los temas, entonces yo voy a pedirle que nos compartan el video y se lo vamos a subir a la nube como siempre. Y también mañana el simposio va a continuar. Hay varios profesores de teología de Argentina principalmente, también hay un médico y otros profesionales. Hay un joven que fue mi discípulo en algún momento, es un ingeniero, pero que él después aprendió hebreo, griego, latín y arameo, y ahora está sacando una maestría en teología en Argentina. Entonces él también tiene un tema. Va a estar interesante el simposio mañana. Bueno, yo creo que todos tienen algún compromiso, pero después del sermón, en algún momento quizá pueden participar y es el mismo link. Así que quedó grabado. Y los que no pueden participar voy a ver el aviso para enviárselo. Los que no pueden participar del simposio, de todas maneras, también va a quedar grabado. Si ustedes no pueden mañana, tienen compromiso, lo que pueden hacer es verlo después. Yo les voy a mandar ahora la publicidad que me mandaron. A ver, aquí está, lo voy a compartir con el grupo. ¿Hace de la misma manera que hoy día? Sí, de la misma manera. Hay una presentación de la persona que expone y después está el tema. Quiero hacer un comentario, hermano. Sí. Sí, bueno, específicamente quería comentar sobre el contexto que se habla ahí de cómo la estructura literaria del libro, y en el fondo de muchos libros bíblicos, con esta idea del quiasmo, yo lo siento así muy similar así como el biólogo hace un análisis de las estructuras macro a nivel micro. Yo siento que el análisis estructural literario de la Biblia, para el teólogo en el fondo es como meterse en lo micro, casi descubriendo el código del ADN, me da la impresión. Sí, sí. Esa es la belleza de esto, o sea, yo lo encuentro como más maravilloso, honestamente. Claro, y fíjense que ya al descubrir la macroestructura, o sea, cómo el libro armoniza cada capítulo, ya es fantástico, pero cuando uno se mete, me puse el desafío de ver una estructura dentro del capítulo 7, y hay estructura, y después dentro de los versículos 13 y 14, y también hay otro quiasmo, o sea, un quiasmo.
es sorprendente. Pastor, una pregunta. Este personaje es Hilton, fue el que escribió que todo lo que viene antes de guía a este pasaje, a Daniel 7, 13 y 14, y todo lo que viene después fluye de él. ¿Quién es él? Eres Hilton, que no lo había escuchado. Bueno, Eaton es un teólogo antiguo, murió en la década de los 60, protestante, que escribió bastante, un teólogo de Antiguo Testamento. Lamentablemente yo no he podido conseguir el comentario de Daniel que él escribió, pero he leído algunas citas de él, y las citas que he leído todas me parecen fantásticas. Me encantaría poder tenerlo. Así que si ustedes lo buscan por allí, lo encuentran, el que lo encuentre lo comparte. Maravilloso, sí, porque pudiéramos hacer un estudio, esbozar una precisión homilética en ese sentido acerca de Jesús. Eso sería maravilloso a nosotros como predicadores. Claro, y justo Jesucristo es el centro en Daniel, lo más importante. Y ustedes ven cómo nuestra iglesia ha ido evolucionando. Recibimos una luz muy especial, nuestros pioneros, ¿verdad? Pero el énfasis al principio estuvo en las fechas, en los periodos, en la historia. Si ustedes ven los primeros comentarios de, ¿cómo se llama?, de Urias Smith y todos los comentarios primeros, el énfasis era muy, muy fuerte en la historia. O sea, demostrar cómo se cumple en la historia cada cosa. Pero Cristo no se vislumbraba todavía. Y no es que la historia esté mal, la verdad es que mientras más historia dominamos y podemos entender bien los periodos y lo que representan, está bien, pero ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo, verdad? Incluso Urias Smith y nuestros pioneros, varios de ellos, creían que Cristo era un ángel nomás, era un ser creado. Entonces tampoco había mayor interés en resaltar el papel de Cristo. Pero nuestra iglesia fue recibiendo cada vez más luz, y ustedes ven que ya ahora la luz de Dios ha permitido a su pueblo en mucha más. Y estamos viendo solo un aspecto, el literario, porque después está el aspecto arqueológico, está el aspecto teológico, está el aspecto homilético, como decía usted. O sea, se puede estudiar de distintos ángulos, y desde cada ángulo se va a encontrar una profundidad enorme. Pastor, Sí. yo tengo una pregunta, pero es de un tema el otro día, cuando explicó lo de los dedos de la estatua. Leí después su libro, esa parte, pero hay algo que no entendí y le quería preguntar. ¿Puede ser? Ya, sí. Sí. Mire, que dice, si los pies representan los 3,5 tiempos proféticos. ¿A qué se refería eso? No. Claro, Leí toda eso es la justamente, claro, mire, justamente es lo que el hermano Rodrigo Urrutia me parece que lo mencionó ese día dentro de las preguntas o de las opiniones, que esta división que se hace en los pies, porque los pies representan desde el siglo V, cuando cae el Imperio Romano y surge el papado, hasta la Segunda Venida. Pero claramente en la interpretación Daniel lo parte en dos: los pies y después los dedos. Y el hierro, ¿verdad?, permanece hasta el fin, mezclado con barro. Entonces el hierro representa el papado. Y claramente el papado tiene dos partes, ¿verdad? En Daniel 7 se nos dice que hay una primera etapa de predominio, de supremacía del papado, que son 3 tiempos y medio, que representan los 1260 años. Entonces yo lo que especulo allí, ¿verdad?, porque no tenemos algo explícito, que el hermano Rodrigo también se le vino a la mente cuando yo explicaba, que los pies podría representar esos 3 años y medio de la supremacía papal hasta 1798, hasta el tiempo del fin, y los dedos en particular representaría el periodo del tiempo del fin mismo. O sea, nosotros estaríamos en el tiempo de los dedos. Y cuando dice que los dedos intentarán unirse, y en los días de estos reyes, cuando intenten unirse, el Dios del cielo irrumpirá en la historia humana. O sea, es el tiempo cuando Cristo tendrá que venir. Hermano Héctor. Gracias. Acá Gregorio. Gregorio, sí. Bueno, yo también tengo su libro Profecía Apocalíptica de Daniel, acá al ladito de mi mesita de noche, como dicen.
y Ya. repasé esa parte y yo había leído su libro y no me había no me había dado cuenta Ujú. de esa situación. Y tenía otras ideas, como dije ese día en mi cabeza, pero me está convenciendo mucho. Y yo creo que estoy convencidísimo de lo que usted está planteando. Lo que sí me quedó claro es el mismo día de que Roma es hierro, en dos fases, me quedó clarísimo. Ujú. Y lo otro yo lo Sí. estoy asimilando muy bien. Así que le agradezco por eso. Pero tengo dos preguntas, así que para completar dos cosas. ¿Ya? Sobre ese mismo día, ¿qué significará eso de que la piedra después me pareciera que gradualmente, puede que esté equivocado, gradualmente se convirtió en un monte? ¿Por qué ese proceso, como da a entender como ese proceso porque se supone que si viene Jesús ya eso debería ser un nuevo Bueno, cielo, nueva tierra inmediatamente, ¿no se es cierto? Pero supone, pero da como a entender de que como que ahí inicia un proceso. Esa es una cosa. Y lo ujú, otro, en relación a lo que yo no sé, no alcancé a ver el seminario de hoy día, pero aprovechando que están conversando de eso, ujú. ¿por qué por qué el que viene en las nubes y aparece en el Nuevo Testamento también, ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, eh, se dice, y en Daniel sobre todo, ¿por qué se dice hijo de hombre y no hijo de Dios, por ejemplo? Ujú. Bueno, la primera pregunta, la segunda venida de Cristo no es, digamos, el final feliz que todos esperamos. Es un final feliz para nosotros porque ya el pecado no morará más con nosotros, seremos transformados, seremos llevados al cielo, pero la verdad es que la segunda venida inicia un proceso de un reino de Dios que se comienza a establecer lentamente, pero falta un milenio todavía en el cual Satanás va a estar vivo aún. Incluso los impíos van a volver a resucitar. Este proceso que está implícito en Daniel 2 está explicado con detalle en Apocalipsis 20, diría 19 al 22. Entonces, claro que es un proceso. La segunda venida de Cristo inicia un proceso. Cuando Cristo vino en su primera venida, los discípulos pensaban que Él ya iba a restablecer todo. Y le dicen, Señor, ¿vas a restablecer el reino de Israel ahora? Y Jesús le dice, no se entusiasmen tanto. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Y bueno, y después que venga por segunda vez, vamos a pensar que terminó todo. No, Satanás sigue vivo 1000 años más. Entonces, Ajá. pero lo bueno dentro de esto es que cuando Cristo viene, nosotros ya no tenemos nada más que ver con el enemigo. Ya no estamos sujetos a la muerte. Ya estamos disfrutando de la presencia de Cristo cara a cara. Ya nos llevó a su morada celestial. Falta solo que concretar esa última parte. Y no importa cuánto dure, porque tenemos una eternidad. Ahora gozaremos de la vida eterna. ¿Mm? La Ujú. segunda pregunta que me hizo, ¿por qué si Cristo está en el cielo, en esa visión, se hace llamar hijo de hombre y no hijo de Dios? Porque en Daniel 7 se quiere destacar que eh, en el cielo, en medio de los ángeles, delante de la gloria de Dios, hay un ser humano. O sea, el género humano está representado por alguien que nos puede rescatar. ¿Mm? Así como en el día de la expiación, dentro del santuario donde estaba la gloria de Dios, en el Santísimo mismo, podía entrar un humano que representaba a todo el pueblo, un humano que no tenía pecado, porque el sumo sacerdote antes de entrar tenía que matar un becerro para su propia expiación. Una vez que él era limpio, entraba representando al pueblo y llevando la sangre del macho cabrío que representaba al pueblo. De manera que ese acto, ¿verdad?, del sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo, a la presencia de la gloria de Dios, es la idea de que un humano está entrando a la morada divina, al centro del gobierno de Dios. Y eso es lo que Cristo hace en Daniel capítulo 7. ¿Mm? Él está representando al género humano. El destino de él, la sentencia que se dé a él, es la sentencia que recibiremos nosotros. Y cuando dice que finalmente a él se le entregará el reino, el poder y la gloria, el versículo 18 dice, y después
recibirán el reino los santos del Altísimo. En otras palabras, Cristo gana aquello para nosotros. Nosotros seremos los que, digamos, seremos vindicados en ese juicio. Gracias, pastor. Y en el Nuevo Testamento, donde pareciera que alude a Daniel, pero ya diciéndoselo a los líderes de Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esa frase claramente viene de Daniel, ¿no es cierto? De Daniel Claramente 7. viene de Daniel, sí. Y sí. ahora, ¿por qué se aplica? ¿También se está refiriendo a 1844? No, allí se está refiriendo a su venida. Porque ¿Por qué usa dice, el título de Hijo de Hombre también ahí y aludiendo a Daniel 7 también? bueno, Jesucristo utiliza el título Hijo de Hombre para su ministerio terrenal y celestial y para su venida. En Mateo 24, cuando dice que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria, o en Apocalipsis también, está usando también la terminología de Daniel 7. Claro. Si nosotros pensamos en Daniel 7, el escenario es el santuario celestial. Y dice que el Hijo del Hombre viene, el verbo venir, pero no a la tierra, sino que dice en las nubes del cielo, uno como Hijo de Hombre viniendo estaba hacia el anciano de días. Él estaba viniendo en forma horizontal hacia el anciano de días. Y dice, y alcanzó o llegó hasta un punto, y lo ofrecieron o lo presentaron en favor del género humano. Y ese verbo está en voz pasiva, porque no fue él el que se presentó, fue ofrecido como un cordero que es ofrecido, ¿verdad? La palabra presentar o presentaron, ofrecieron, en el idioma arameo es una palabra que se utiliza en el santuario para ofrecer un sacrificio a Jehová. Entonces, claramente, el papel del Hijo del Hombre es un papel representativo y vicario. Él está siendo ofrecido en lugar nuestro, en lugar del pecador. Ahora, después, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, dice que del santuario del cielo sale uno como Hijo de Hombre en las nubes del cielo, con una corona de oro y una hoz aguda, y escucha una voz que le dice, ciega, mete tu hoz en la tierra y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Jesucristo en Mateo capítulo 13 dice que la ciega representa el fin del mundo. Por lo tanto, allí Cristo no está entrando al santuario para recibir el reino, sino que él está saliendo ya como rey, ¿verdad?, para venir a buscar a sus súbditos a la tierra en su segunda venida. En esa forma lo presenta Mateo 24, versículos 30 y 31, cuando dice que veréis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles, etc. También en Mateo 25, 1, también en Mateo 26, el texto que usted cita, ¿verdad?, donde Jesús le declara aquello al sumo sacerdote y a los que estaban con él, y se refiere a la segunda venida. Claro. Pastor, una consulta con respecto a los pies, a la separación entre el pie, la parte de los dedos. ¿Qué etapa sería esa etapa de los dedos? Ya, bueno, como les digo, la profecía no, sí... pero disculpe, en fecha más o menos, claro, alguna eso, fecha. Voy a dar una fecha, pero insisto, la profecía no da fecha. O sea, sí, no nos dice los dedos comienzan tal año. Pero mi interpretación o mi propuesta, que tampoco soy dogmático, puedo estar equivocado, es que los dedos de los pies comienzan en 1798, porque después, en los capítulos 8, 9, 10 y 11 y 12, Daniel dice que en el tiempo del fin comienzan los eventos finales, y el tiempo del fin comienza en 1798. Entonces yo pienso que los dedos de los pies sería una etapa que debiera haber comenzado en 1798, que es cuando el papado recibe la herida de muerte, cuando ocurren las señales astronómicas que dan comienzo al tiempo del fin, y es un periodo demarcado, ¿verdad?, tanto en Daniel, Apocalipsis y en el discurso de Jesucristo, cuando predica el sermón profético.
es Mateo. En Mateo 24, Mateo Lucas 24. 21, Marcos 13. Ahora, en Mateo, entonces se habla un poco del tema, Mateo ya se refiere a una parte más en un periodo ya en la parte más final de la etapa, de cuando ya viene Cristo, o sea, está más cercano a la venida de Cristo. Mateo Jesucristo da un discurso profético al estilo de Daniel, que comienza con el mismo tiempo de los oyentes en el siglo I, anunciando la destrucción de Jerusalén del año 70. Por eso dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto, es decir, la destrucción del templo, se refiere a algo que va a ocurrir en su generación, pero él se proyecta a través de la historia, porque la profecía es histórica. Y continúa con la historia hablando de una tribulación que será mucho peor ahora por un poder que se le llama la abominación desoladora y que va a perseguir por tiempo, medio tiempo, perseguirá hasta que ocurran señales astronómicas. Y cuando ocurre la señal astronómica, ¿verdad?, comienza una etapa nueva, que es la última etapa de la historia, el tiempo del fin, y finalmente la historia termina cuando vean al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces ustedes pueden ver que Jesucristo está uniendo la profecía desde el tiempo en que Él está predicando, siglo I, y se proyecta hasta la segunda venida. En otras palabras, Jesucristo no es preterista ni futurista, sino historicista. Sí. Gracias, pastor. No sé si hay alguien que pueda leer alguna pregunta, algún moderador, el hermano, la hermana Carolina está por ahí. Sí, hay una pregunta. Hermano Pedro, ¿quiere hablar? Sí, pastor, me queda la siguiente inquietud respecto a la mezcla de hierro con el barro, que son los dedos. ¿Ya? Me queda la siguiente, la inquietud mía es la siguiente, que como el hierro y el barro, ¿no es cierto?, no se pueden unir, ¿cierto? Es decir, que cuando traten de unirse, es cuando viene Cristo. A mí personalmente, me da la impresión de que como el hierro y el barro no se pueden unir, ¿cierto? El hierro comienza a tomar mucho más fuerza, que es el papado, que representa el papado. Y cuando este poder, ¿no es cierto?, comienza a tomar toda la fuerza para tomar el dominio del mundo, es cuando viene esta piedra y destruye todo eso. No sé si estoy equivocado. No, esa es la impresión que yo tengo. Sí, es correcto. De hecho, Apocalipsis y el Nuevo Testamento presentan la segunda venida en el momento cuando el mundo estará unificado bajo el liderazgo de la bestia. Eso muestra Apocalipsis 13, 16, 19. También Pablo en Tesalonicense, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Esa es la impresión que me queda a mí, porque el poder papal sin duda que va a tratar de tomar el dominio de todo el mundo. En un momento, porque uno ve lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no es cierto? El Papa recorre muchas partes y se reúne con mucha gente importante, pero está intentando unir, pero finalmente va a ser el Papa el papado el que va a tomar el poder absoluto. Sí. Gracias. Eso es lo que anuncia la profecía. Gracias, pastor. Me quedo más tranquilo. Ya. Y una última pregunta, en su opinión, que ya usted lo ha manifestado y creo que estamos todos como un poco de acuerdo, que falta muy poco para que venga Cristo, más o menos, yo lo que pienso es que estamos en el fin del tiempo del fin. Por eso es que yo le preguntaba un poco el tema de los dedos. Lo que pasa es que yo tengo, hace 2 años, tengo una inquietud porque yo tuve un sueño que no, la verdad es que no fue un sueño. A mí estuve orando antes de acostarme hace 2 años atrás y con todas estas dudas, porque tampoco tenía muy claro todo este tema de Daniel, Apocalipsis.
Entonces me estaba acostando, eran, no sé, 2 de la mañana, y me estoy ya quedando dormido y una voz me habla en el oído y me dice lee Mateo, que es un libro pequeño, me dice. Y yo me siento en la cama y yo dije, me asusté. Y me quedé ahí como medio asustado y me volví a acostar y me vuelve a hablar la voz y me dice, porque el tiempo del fin está cerca, o no sé, pero era con el tiempo que estaba cerca el tiempo del fin. Y esto fue hace 2 años atrás, y yo he visto que ya, o 3, creo que fueron 3 años atrás, y yo ya porque yo me había alejado de la iglesia y ahora estaba retomando la iglesia, estaba preocupado por mi hijo, lo estoy llevando a la iglesia, y a mí se me había, la verdad, olvidado mucho del tema de Apocalipsis, Mateo, y empecé a leer esa misma noche Mateo y me empecé a encontrar con todas las respuestas mis dudas que yo tenía con respecto al periodo del tiempo del fin, que era Mateo. Yo me quedé totalmente súper sorprendido, entonces yo siempre he estado con esa duda que yo siento que en mi corazón, siento que ya queda muy poco, ya han venido pasando cosas una tras otra, que a uno le van confirmando eso, que ya queda muy poco. Por eso era mi pregunta en lo del dedo. Ajá, sí, mire, el capítulo 2, que es la primera secuencia profética que lleva al tiempo final, a la segunda venida, nos presenta a grosso modo, digamos, el tiempo del fin. Para mí lo introduce en los dedos, pero abarca de 1198 a la segunda venida. Después las revelaciones que seguirán irán afinando más esa etapa y van olvidando la historia pasada. Usted se da cuenta que ya Babilonia desaparece en los siguientes, en las últimas 2 secuencias, y en la penúltima ya el imperio medo-persa ocupa la mitad de un versículo. Entonces, el pasado, la historia, los imperios, cada vez más reducidos, menos se dice de ellos, pero el tiempo del fin se amplía, se dan más detalles, se precisa. John Macready Price, un teólogo adventista, dice que Daniel corre al tiempo del fin. O sea, la primera revelación nos da un panorama completo. Y todo es un panorama completo, pero el énfasis está allí, en la historia. Y el tiempo del fin nos dice son los dedos, pero ¿cuánto tiempo? Y más detalles no. Pero los siguientes capítulos nos dan más detalles. Una vez me pidieron que en un grupo pequeño explicara para gente no adventista una profecía de Daniel. Entonces, como no eran adventistas, yo le hablé de Daniel 2, que es como lo más simple y no es tan complejo. Y había un chinito presente. Entonces me preguntó, me dijo, ¿por qué si las piernas de hierro, que las piernas son largas, representa algo así como 5 o 6 siglos, los pies que van del siglo V al siglo XXI por lo menos, representan más de 1500 años? ¿Por qué si las piernas son más largas y los pies son más cortos? Las piernas representan unos pocos siglos, pero los pies, que son más cortos que las piernas, están representando más de 1 milenio y medio. Entonces yo le dije justamente porque la parte final de la historia es dada a grosso modo, pero después, en las profecías que vienen, la parte más larga, que es la historia, los imperios, se reduce y se nos amplían más detalles de la etapa del tiempo del fin. Fíjense ustedes que ya Daniel 7 introduce el cuerno pequeño en forma explícita, introduce el tema del juicio final en forma explícita. Daniel 8 básicamente se dedica más de la mitad del capítulo solamente al juicio y al ministerio del sumo sacerdote en el santuario celestial, y las bestias ocupan unos poquitos versículos. Y Daniel 11, ¿verdad? ¿Para qué decir todo lo que se explaya 11 y 12 en el tema del tiempo final? Y Apocalipsis dedica ya la segunda mitad del Apocalipsis solamente nos va a hablar de lo que ocurre en los últimos momentos de la historia del mundo. Gracias, pastor. Dice acá que usted mencionó un capítulo donde está la profecía sobre Jesús, lugar, fecha y hora de nacimiento. Sí, es el capítulo 9. Es lo que, por lo menos como yo lo veo, porque generalmente se enfatiza que Daniel 9 está apuntando el año en que Cristo moriría, el año 31, ¿verdad?
que dice a la mitad de la semana profética. Pero en la oración de Daniel, Daniel está recordando a Dios que una vez Dios ya liberó al pueblo de un cautiverio. Dios le dice, tú ya una vez nos liberaste del cautiverio egipcio. Entonces te ruego que por segunda vez tú nos liberes del cautiverio ahora de Babilonia. Señor, te pido un segundo éxodo. Pero cuando él pide un segundo éxodo, está diciendo que así como el primer éxodo, ¿sabe la fecha del primer éxodo? Del éxodo de Egipto. La Muy Pascua. fácil. La Pascua. Fue el día 14 del mes de Nisan, el mes primero. Entonces cuando le pide que venga un segundo éxodo y después le presenta la muerte de Cristo como el éxodo del pecado, de la esclavitud del pecado, Él nos liberta, está implícito que Cristo moriría en la fecha de la Pascua. Y Juan capítulo 19 dice Jesús murió en la fecha de la Pascua, el día 14 del mes primero. Entonces allí tenemos que se insinúa no solamente el año en que Cristo va a morir, eso se lo dice en forma explícita, pero el mes y el día se insinúa en esta declaración cuando la oración de Daniel previa a la revelación es una oración para que Dios nos dé un nuevo éxodo. Y él está pidiendo el perdón de los pecados. O sea, ¿por qué el pueblo llegó a estar cautivo en Babilonia? Por sus pecados. Entonces él entiende que la única forma de liberarnos de la esclavitud del pecado, o sea, de la esclavitud física, es que él nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora, la hora, me preguntan. ¿Le digo la hora? No. La hora está, cuando Daniel estaba orando, oró todo el día, pero dice que el ángel vino a traer la respuesta, a hablarle de la muerte de Cristo a la hora del sacrificio de la tarde. Esa hora son las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde Jesús gritó, consumado es. O sea, en Daniel 9 nosotros tenemos la hora, el día, el mes y el año en que Cristo murió en la cruz. Jesús murió a las 3 de la tarde de un día 14 del mes de Nisan del calendario hebreo del año 31. Pastor, en Marcos 15, 25, 33 y 34 aparece la hora, 9 de la mañana, 12 del día y las 3 de la tarde. 15, sí. 25, ahí está. Sí, y también en Mateo y en Lucas, sí. ¿Cuál fue la fecha, pastor, que dijo recién? 14 de... El día 14 del mes primero del calendario hebreo, que se llama Nisan, se llamó antes del exilio Abib, pero es el mismo mes, el día 14 del mes de Nisan del año 31. Y a las 3 de la tarde Jesucristo murió, falleció, ¿verdad? Que sería la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y ese mes aquí qué correspondería al mes de nosotros, pastor? Está más o menos desde mediados de marzo hasta mediados de abril. Por eso es que la Iglesia Católica celebra la Semana Santa en esa fecha, entre marzo y abril. Dice acá Daniel, según Daniel 12:2. ¿Me puede indicar si ocurre durante la segunda venida y vuelve a ocurrir en la tercera venida de Cristo, pero solo los impíos esta vez resucitan para muerte eterna? Ya. Bueno, la resurrección allí, por lo menos Elena White la interpreta como una resurrección especial donde hay impíos y justos. Porque nosotros sabemos que las dos resurrecciones de justo e impío van a estar separadas por 1000 años, ¿verdad? Y quizá podría estar implícito en ese capítulo 12, los primeros 2 versículos, que habrá 2 resurrecciones, podría estar implícita la idea del milenio, pero también la traducción del hebreo permite traducir la resurrección de los justos. En hebreo se puede traducir de 2 formas, es ambiguo. Se puede traducir que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero también se puede traducir,
muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, estos para vida eterna, pero los otros para vergüenza y confusión perpetua. Y si lo traducimos así, da a entender que la resurrección es solo de los justos. Los que resuciten, estos resucitarán para vida eterna, pero los otros, los impíos vivos, que no resucitarán, su destino será vergüenza y confusión perpetua. Pero lo vamos a ver con detalle cuando estudiemos esos capítulos. Sí, pastor, porque yo siempre tengo esa duda cuando leo en Daniel 12 sobre los que van a resucitar. Siempre tengo la duda porque de repente me dicen de que efectivamente son todos los que resucitan, pero algunos van a quedar ahí perplejos porque no van a subir a la nube de los cielos, pero los otros quedan acá nuevamente como para morir. Entonces ahí como que se me confunde todo. Claro, bueno, en realidad ustedes saben que la revelación es progresiva y el Nuevo Testamento el que nos aclara en forma detallada respecto a la revelación, nos revela que cuando Cristo venga son los justos los que resucitarán y serán llevados en las nubes del cielo, y los impíos morirán con el resplandor de su venida, y los que estaban muertos no vivirán hasta que pasen los 1000 años, que dice que esa es la segunda resurrección, la de los impíos. Por lo tanto, hay 1000 años, según Apocalipsis 20, que separa la resurrección de los justos de la resurrección de los impíos. Cuando nosotros entendemos una doctrina, debemos ir desde lo más antiguo hasta la última revelación, añadiendo detalles, hasta que lo comprendemos a cabalidad. La idea de la resurrección, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento es como bien vaga. Si ustedes van a enseñar la doctrina de la resurrección con el Antiguo Testamento, hay unos pocos textos que podemos usar y tampoco se puede precisar muchos detalles. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, ya nosotros tenemos una revelación mucho más amplia y más detalles respecto a la resurrección. Ok, pastor, muchas gracias. Usted dice que Cristo era llamado el Hijo del Hombre porque es el único humano en el cielo, entre todos los ángeles. Pero recordemos que Moisés, Elías y Enoc también están en el cielo y son humanos. Ya. Sí, pero en esta visión de Daniel 7 no son mencionados. Se podría haber mencionado estos seres humanos allá, pero la intención de Daniel 7 es mostrar una escena netamente de seres celestiales. Si quiere resaltar esto, la gloria de Dios, el lugar único que ocupa el Creador en su trono, como el gobernante del universo, y los millares y millones de seres celestiales que les sirven. Nosotros sabemos también que hay algunos seres humanos allá, pero el interés acá es mostrar que en medio de tanto ser celestial hay un humano en el cielo. Pero en realidad en Daniel 7, el Hijo del Hombre es humano y divino. Es humano, se le llama Hijo de Hombre, y tiene características de hombre, y representa al hombre, pero también él es divino porque él se desplaza en las nubes del cielo, que es exclusivo del Creador en el Antiguo Testamento. Y otras características, el que se haya presentado delante de Dios, el Padre, y es el único que no le sirve, ni se postra, ni lo adora. Y no es porque sea irreverente, sino porque está a su altura. El hecho de que el Padre le entregue el trono. ¿A quién le entrega el trono un rey? Solamente a un hijo. Entonces está implícito allí que es de su misma naturaleza. Hay varios detalles, ¿verdad?, que dan a entender que el Hijo del Hombre también es el Hijo de Dios. Y por ese motivo Jesús usó este título, porque engloba sus dos naturalezas. En todo caso, el Nuevo Testamento da mucha luz sobre eso. Los versículos que citamos delante verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y Apocalipsis 5, que también se ve, la otra vez yo lo escuché que explicaba también de que en Apocalipsis 4 y 5 me parece mucho que también la idea que se daba era que el Cordero como que se presentaba también de la misma forma que se presentaba
en Daniel 7 como una ofrenda, como un sacrificio, como un cordero inmolado. Sí, la verdad es que el Nuevo Testamento aumenta la luz, y respecto al Hijo del Hombre, Jesús dijo que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y los judíos entendieron automáticamente que se estaba poniendo en lugar de Dios. También dijo que llegará el día cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán a resurrección de vida. Entonces el Hijo del Hombre no es solamente un humano. Jesús toma justamente este título porque el Hijo del Hombre es humano y es divino también. Pastor, Pastor, ¿sabe que tengo la siguiente inquietud? Cuando dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que cuando venga nuestro Salvador, todo ojo le verá, incluso aquellos que le traspasaron. Mi inquietud es la siguiente: van a ver aquellos que justos e impíos que van a ver la venida del Señor. ¿No es cierto? Los justos van a ser tomados por el Señor y llevados al cielo. Sí. ¿Y qué pasa con los impíos en ese momento? Bueno, Pablo en Tesalonicenses, vivos, me refiero. segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice: los impíos morirán con el resplandor de su venida. Segunda de Pedro 3, versículos 10 en adelante, dice que cuando venga el Jesús, dice que como ladrón en la noche, entonces los elementos ardiendo se fundirán, y la tierra y todas las obras que en ello hay serán deshechas. Y puesto que todas estas cosas serán destruidas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, el Nuevo Testamento describe que con la segunda venida de Cristo los impíos son destruidos. Gracias, Pastor. Dice: recordando la macroestructuras de varias propuestas, incluyendo la suya del libro de Daniel, llama la atención que el capítulo 1 se ven varias propuestas que solo se considera como introductorio. No se incluye tanto dentro del quiasmo, tratando de entender un poco variadas propuestas. Sí, es verdad. La mayoría de los autores ve el capítulo 1 como una introducción a todo el libro, y digamos, Lenglet influye mucho en esto porque fue el primero que descubrió que los capítulos en arameo del 2 al 7 forman un quiasmo, una unidad. Hay un claro paralelo. Entonces el 1 introduce los dos quiasmos, el quiasmo en arameo y el quiasmo en hebreo. Pero es como introducción es importante porque fíjense ustedes que es una historia, al igual que la mayoría de los capítulos en arameo, y como historia comparte el mismo género con ese quiasmo, lo introduce, pero al mismo tiempo está en hebreo, por lo tanto introduce las visiones en hebreo que están en la segunda mitad, el segundo quiasmo, porque está en el idioma de él. Entonces tiene un elemento que lo une con el primer quiasmo y otro elemento que lo une con el segundo quiasmo. Y bueno, yo les mostré también cuando estudiamos el capítulo 1, por lo menos Dorsey descubre una estructura quiástica en 7 partes también del capítulo 1, ¿se acuerdan? Entonces de por sí formaría un quiasmo. Y también hay un quiasmo alternando los idiomas. El 1 hebreo, después arameo y termina en hebreo. O sea, comienza y termina con hebreo y el arameo está en el centro. Dice: buenas noches. En tu libro de Daniel solo hablas en media plana un tema crucial para el cómputo de las profecías. ¿Cómo parto diciéndole a alguien que un año tiene 360 días en circunstancias que tiene 365? Al ser así, se desfasa la conversión a nuestro calendario y no calzaría la fecha de la muerte del Mesías. Ya, no, la verdad es que los años no tienen 360 días, tienen 300, y tampoco tienen 365, tienen 365 días y cuarto. Entonces ese cuarto de día, cuando nosotros sumamos 4 cuartos, forman un entero. Significa que 3 años tienen 365 días, pero el cuarto año tiene 366 días. Por eso es que el año bisiesto, febrero, trae un día adicional. ¿Se acuerdan? Un día 29. Por lo tanto, cuando hay un año bisiesto, nuestro calendario, nuestro año no tiene 365, tiene 366.
y es porque lo que demora la Tierra en girar en torno al Sol son 365 días y cuarto. Ahora, cuando nosotros vemos los años proféticos, ¿verdad? Los años proféticos, la cantidad de años está apuntando a la misma cantidad de años solares. En ese sentido no hay problema. El tema es que el calendario hebreo, los meses no son, digamos, siempre con la misma duración, o los años más bien no tienen la misma duración, porque el mes judío es un mes lunar. La luna en dar vuelta a la Tierra dura 29 días y medio, y significa que si nosotros sumamos 12 meses lunares, ¿cuánto nos da? 354 días, me parece. Sí, 354. Es más corto, 354. Pero resulta que como el año lunar, con 12 meses lunares era más corto, ellos intercalaban a cada cierto tiempo, a cada ciertos años, 2, 3 años, intercalaban un 13º mes, que era un segundo Adar, y ese 13º mes sumaba 29 días y medio más. Entonces había un año que tenía 383, me parece que suma, ¿verdad? 13 meses de 29 días y medio, 383 días. Y entre años que tienen 354 y años que tienen 383, que son en base al calendario hebreo, ¿verdad? Se saca como promedio un número redondo, en este caso el 360. Y ese número redondo no lo inventamos los adventistas ni los judíos, sino que ese número redondo está en las profecías, porque ustedes pueden ver que en Apocalipsis este tiempo, tiempo y medio tiempo es llamado también 1260 días. Y si nosotros dividimos 1260 por 3,5, que son tiempo, tiempo, medio tiempo, nos da años de 360 días. Esto significa, es una forma pedagógica que usó Dios para no complicarnos con esto de la duración de un año inexacto. El periodo, ¿verdad? Los 3 tiempos y medio representa 3 años y medio, y cada año representa un año de 360 días. Al sumarlo los 3 y medio nos da 1260 días. Cada día está representando un año normal, un año de 365 días y cuarto. Por lo tanto, 1260 días o años tiene que ir desde cuando parte, nosotros tenemos que sumar 1260 años normales, solares, y llegamos, en este caso, del 538 hasta el 1798. ¿Ha leído a Clifford Goldstein? Me parece que es un autor desde el día de la bestia. Ha explicado los eventos en la sociedad norteamericana que llevarán a la marca de la bestia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la verdad es que solamente leí un libro de él que es 1844, Hechos Simples. Los demás libros, El Día del Dragón, todo eso no lo he leído. Yo sé que son buenos y me gustaría leerlo en algún momento, pero es por el tiempo. Tengo una biblioteca grande. Acá atrás a mi espalda no es mi biblioteca, la verdad es que mi biblioteca está la mitad en Santiago y la otra mitad en Argentina. Estos son solamente algunos libros que traje de Argentina para tener algo, digamos, cercano, pero tengo una biblioteca muy grande. Toda mi vida la he gastado, todos mis recursos en libros, entonces tengo muchos libros en lista que quiero leer, y por eso que no he leído los demás libros de Clifford Goldstein, pero el que leí me gustó mucho, 1844, Hechos Simples. Pastor dice, ¿qué sucede con las personas que son incinerados? Se queman. Bueno, esas personas, para poner un poquito de humor, ¿verdad? No, estuvo bueno. Una persona que es incinerada, en este caso como Jonatán, el amigo de David, nosotros creemos que Jonatán va a estar también dentro de los resucitados. Aunque no nos quemen,
Si nosotros estamos mucho tiempo sepultados, pensemos en Adán y Eva, que llevan milenios enterrados, ya obviamente no queda nada, porque finalmente hasta los huesos se convierten en polvo. Todo se convierte en polvo. Es como si lo quemaran, pero en forma lenta, paulatina. Sin embargo, el Señor basta con tomar un puñado de polvo para crear un hombre, o tomar una costilla para crear al hombre. Dios tiene un registro nuestro. Ese registro, si primeramente se pensó que era un rollo, después que era un libro, después que era un notebook, después que era un tubo de ensayo con ADN, pero no sabemos cómo era el registro de Dios. El asunto es que Dios tiene nuestra esencia en el cielo, ¿verdad? Y cuando Dios nos vuelva a la vida, seremos exactamente nosotros, pero ahora glorificados. Pero seremos nosotros mismos, con nuestra misma experiencia. Todo lo nuestro estará contenido en ese registro divino, entonces Dios nos volverá a la vida. Dios va a llamarnos del polvo y vamos a salir. Pensemos nosotros una persona que fue triturada. En la Media, por ejemplo, la iglesia a los protestantes los partían pedacitos y los tiraban al mar, para que no, si Cristo venía y resucitaba a los muertos, no pudiera encontrar las partes. Pero ¿qué pasa cuando se tiran pedazos humanos al mar? Las pirañas, bueno, en un río pirañas, los tiburones en el mar y los carroñeros, los mariscos se van comiendo esos pedacitos y finalmente esa persona se desintegra. Y esos pedacitos, a través del sistema digestivo, se convierten en proteína y otros nutrientes que forman parte de ese nuevo organismo, de ese animal. Ese animal también morirá. Y así van pasando los procesos, ¿verdad? Esto es un ciclo, el ciclo vital, en el cual hay, digamos, seres vivos que mueren, pasan a ser polvo, se desintegran y pasan a formar moléculas que van a formar a otro organismo vivo después. Entonces parte de los seres humanos está en una planta, en un gusanito, en un parásito. O sea, parte de la materia, podríamos decir. Parte de la materia y de los átomos que me formaron a mí pueden estar después en otra parte. Y mis células se van renovando. Yo no soy el mismo que era algunos años atrás, porque finalmente todas mis células murieron o se reprodujeron, se dividieron y dieron lugar a células nuevas, excepto las del cerebro, ¿verdad? Y otras pocas que no se reproducen, pero este dinamismo en la vida, este dinamismo biológico, no limita al creador que creó la vida. Dios no tiene ningún problema en volvernos a la vida. No significa que va a tomar exactamente los átomos que formaron mi cuerpo, los va a buscar de la boca de un pez, de una planta, de una semilla, de otra parte, o las mismas células que me conformaron algún día. Dios va a tomar la materia prima que Él escogió para crear al hombre al principio, y Dios va a colocar ese registro que tiene guardado exactamente nuestro, lo va a colocar ahí, y voy a ser yo. Va a ser usted. Vamos a poder recordarnos, saludarnos, recordar estos momentos. Además que el aliento de vida es el que vuelve a Dios, pastor, cuando bajamos al descanso. En la forma que sea, el aliento de vida lo tiene Dios. Mire, pero aquí hay una mala interpretación. El aliento de vida es de Dios, no es nuestro. No es algo mío que vuelve a Dios, es algo de Él. El aliento de vida es la energía vital, porque la verdad es que la vida la entrega a Dios. Fíjense en el diluvio, dice que pereció todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, incluye ¿verdad? Animales, gusanos, humanos, de todo. Entonces, el Salmo 103 dice que Dios envía su aliento y son creados. Retira su aliento, su espíritu, y volvemos al polvo. Porque en el fondo toda la vida depende del Creador. La vida no es autónoma. Por eso es que ningún científico ha logrado encontrar la esencia de la vida, y por eso es que el hombre no puede crear vida, ni Satanás puede crear vida. Por ejemplo, una célula que tiene todas sus partes pero muere, aunque tenga todas las partes organizadas y en el tamaño y el lugar correcto, un científico no puede darle vida a esa célula una vez que murió. Porque la vida es trascendente.
La vida la entrega el Creador y cuando Él la retira, nada le puede dar vida a aquello que Dios retira su aliento de vida o su soplo vital. Por lo tanto, el espíritu que vuelve a Dios se refiere a esa energía vital que comunica al Creador para que podamos vivir. No significa, ¿verdad? O no es algo mío. No es que el espíritu que vuelve a Dios es parte mía, y según alguna doctrina está consciente, según nuestra doctrina se reencarna, o según nuestra doctrina queda como un registro, no. Ese espíritu es la energía vital que Dios nos comunica, pero aparte de eso, la Biblia dice que hay libros en el cielo. Y obviamente los libros o los registros divinos son mucho más exactos y precisos que los registros que nosotros conocemos. Esos registros tienen nuestra esencia, tienen nuestro carácter, que volverá a ser puesto en ese ser vivo que Dios llame desde la tierra. Amén. Queda claro, pastor. Gracias. Ya. Pastor, una pregunta. Uh-huh. ¿Sí? Cuando uno analiza, digamos, la historia de la Biblia y de hecho la historia nuestra también, un poco más contemporánea, es notorio que hay ciclos y que hay una especie de repetición de historia que de hecho olvidamos frecuentemente y por eso solemos equivocarnos. Pero mi pregunta va enfocada específicamente en que antes de que se comience a generar la predicación millerita, hay un par de señales que ellos ya habían visto, como el gran terremoto, ¿cierto? El sol que se oscureció, la luna con sangre, pero ellos estaban esperando un evento específico que fue después la caída de la estrella y eso de alguna forma avivó el mensaje que tenían, fue como su verdad presente. Sí. Y cuando uno mira hacia atrás en la historia siempre hubo algún suceso similar, que ellos estaban esperando un evento, pero ocurría normalmente un evento distinto. Daniel, por ejemplo, está estudiando en el capítulo 9 el cumplimiento de los 70 años de Babilonia, y en ese contexto recibe después una visión en el mismo lenguaje numérico, pero de un tema mayor. Entonces, pensando en eso, ¿dónde debería estar puesta nuestra atención como la verdad presente? Esa es un poco la pregunta. Y aprovecho también de agregar que si es que ve algún elemento profético en toda la situación que se está viviendo actualmente con el hecho de que el mundo entero, por primera vez en la historia, tenga un suceso que aqueje a todos los países prácticamente de igual forma. Muchas gracias y feliz sábado. Ya, bueno, miré el reloj y ya van a ser las 10:30, así que quizá va a ser lo último y después vamos a descansar. La primera pregunta es, digamos que pareciera que llega un final, pero después viene otra revelación, como en el caso de Daniel, o para los pioneros parecía que llegaba el final, pero después viene más revelación. ¿Cuándo realmente es el tiempo final o la última parte del tiempo del fin? Por ahí va la pregunta de Benigno, entiendo. Bueno, eso lo precisa Apocalipsis en realidad. Apocalipsis nos muestra cuando ya estamos en el tiempo, el fin del fin. Y lo precisa en forma, digamos, cada sección de Apocalipsis va acotando más la etapa final hasta que ya nos deja en el instante mismo de la segunda venida. Para mí es clave Apocalipsis 17 en este aspecto y el 13. Para mí esos dos capítulos son claves para ubicarnos qué sucesos son los últimos sucesos. Los sucesos que unirán, digamos, el último evento de la historia de la Tierra con la segunda venida. Y la otra pregunta respecto a si esto que está ocurriendo tiene algún significado, yo veo que tiene mucho significado porque esto permite que se cumplan las profecías. Apocalipsis nos habla de un decreto de muerte que se impondrá sobre todo el mundo y nos parecía difícil con la libertad de la que gozábamos que se nos diera un decreto y que todos tuviéramos que obedecerlo. Pero ahora el mundo cambió bruscamente. También que se nos prohíba comprar o vender parecía difícil en un mercado tan abierto, ¿verdad? Con tanta libertad, pero realmente podemos entender ahora que se puede restringir que pueda comprar o vender. En medio de la crisis que vivimos, ya no nos parece tan extraño que se busque a Dios
a través de una adoración universal, porque quizá si la medicina no logra resolver el problema, si los gobiernos, la política, ¿verdad?, las estrategias no logran resolver el problema, es posible que se busque ahora lo espiritual. En la Edad Media y en la historia, esto siempre ocurrió así. Por ejemplo, la peste bubónica, primero se buscó digamos, la intervención de los reyes. Los reyes invirtieron dinero, hicieron cosas, qué sé yo, pero no se logró parar la peste bubónica. Entonces se puso la mirada en los médicos medievales y los médicos inventaron cosas, fórmulas, hicieron cosas, pero no se paró. Después vino una parte especulativa, supersticiosa, de poner una uña de gato, cosas así, matar a un judío. Literalmente ellos pensaban que así podían parar la peste, pero no. Y finalmente le pidieron ayuda a la iglesia, al Papa. Y el Papa mandó a los teólogos a leer la Biblia para buscar una solución. Ellos dijeron, Levítico habla de una cuarentena, habla de si tocamos algo, lavar los vestidos, cambiarlo, si nos contaminamos el cabello, raparnos, si una persona está infectada, aislarlo 7 días, y si todavía continúan los síntomas, 7 días más, 14 días. Y bueno, tomaron estas medidas y paró la peste bubónica, se terminó. Entonces, vemos cómo se va recurriendo de instancia en instancia hasta que se llega a la voz, en este caso de la religión, y ahora también podría ser que finalmente de probar varias cosas se llegue a la necesidad de reconocer a Dios, pero se lo enfoque de una manera errónea y se busque algún representante terreno del Dios bíblico. Bueno, un gusto, hermano, poder compartir y terminamos este primer ciclo de Daniel.